13:40 y estamos en el último bloque de Estación Central de Radio USACH, que lo hemos utilizado en estos días para conversar sobre iniciativas populares de norma que han sido propuestas, que han pasado los primeros filtros y que están esperando entonces ahora la adhesión de la ciudadanía, que se puede manifestar hasta esta semana en iniciativas.convención.cl. Creo que lo voy a buscar bien, pero para entregarles la información con el número específico de la propuesta que vamos a presentar hoy también, y ustedes ahí pueden apoyarla. Vamos a conocerla en profundidad. Se trata de una que busca el derecho a envejecer con dignidad y lo presenta la Fundación Gero Activismo, representada aquí por su presidenta Agnieszka Bosanic. ¿Cómo estás, Agnieszka? Hola Lucía, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Muchas gracias. Cuéntanos en qué consiste esta propuesta, qué articulado es el que levanta como el ideal para estar en la nueva Constitución. Bueno, como tú bien lo dijiste anteriormente, esta iniciativa popular de norma intenta posicionar el tema del envejecimiento digno como algo importante. Sabemos que Chile es un país tremendamente viejista, es decir, que discrimina por motivos de edad hacia las personas mayores, en donde se les mira como objetos de caridad y sobreprotección. Y la Constitución actual los cataloga como beneficiarios de políticas públicas en vez de sujetos de derecho. Entonces, esta iniciativa pretende poner al Estado como garante de los derechos humanos de las personas mayores, con algunas especificaciones. Es importante destacar que existen subgrupos a los cuales hay que poner especial cuidado y protección dentro de las personas mayores. Estos son las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de orientación sexual y disidencia, pueblos originarios, entre otras. Esa es una de las propuestas también nuestras, que hay que mirar a la población de personas mayores en sus particularidades. No se le puede echar a todos al mismo saco. ¿Y cómo se podría, perdona Marcelo, si puedo hacer una última pregunta, cómo eso se materializa? No sé si tienes ahí, hemos tenido la oportunidad de leer algunos articulados que se proponen para ver de qué manera se materializaría esto como un principio constitucional, como parte del articulado, porque recordemos que cada iniciativa popular de norma, que ustedes pueden buscar en iniciativas.chileconvención.cl, incluye información y entre esa información respecto del por qué, la situación ideal, quiénes la postulan, ¿cuál es el articulado específico que se propone? Sí, acá tengo el articulado, bueno, tengo abierta la página porque por supuesto de memoria no me lo sé. Claro. Comentarles que es la iniciativa número 64.262, que se llama Reconocimiento Constitucional de las Personas Mayores para el Trato No Discriminatorio y Garantía de sus Derechos. Y si hablamos específicamente del articulado, proponemos, por ejemplo, el Estado deberá promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, en condiciones de igualdad y dignidad, bajo una perspectiva de la gerontología crítica, enfoque de género, que valore el curso de vida de las personas desde sus comunidades y territorios, incorporando determinantes sociales de manera intersectorial, interinstitucional y multidimensional. Perfecto. Ese es uno de los articulados que están en nuestra iniciativa popular. Agnieszka, es bien similar a la situación que viven los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que tampoco son como seres sujetos de derechos, sino que pareciera que la gente que trabaja entre los 20 o de los adolescentes hasta, qué sé yo, mediana edad, 50 años, son los que tienen derecho y estos otros dos sectores, los extremos, pareciera que no se les vulnera su derecho. Completamente. Como lo decía anteriormente, Chile es un país viejista. Y si lo ponemos en comparación con los niños, niñas, adolescentes, niñas, podemos hablar que Chile es un país edadista, es decir, que discrimina por motivos de edad. Entonces, tenemos esta cultura adultocéntrica en donde las personas adultas son los que tienen el valor finalmente de la sociedad, dejando a ambos extremos del curso de vida fuera, como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase. Estaba pensando, por ejemplo, una de las polémicas que trajo la cuarentena y que incluso llegó a la justicia de nuestro país, tiene que ver con precisamente esa medida que obligaba a las personas mayores de 75 años a quedarse en la casa sin ningún permiso
posible. Para cuidarlos. Claro, sin ningún permiso posible para que ellos pudieran efectivamente realizar las mismas acciones que el resto de los adultos realizábamos. Si nosotros llegáramos a levantar, a conseguir que la Convención Constitucional efectivamente discutiera y se aprobara finalmente en la Convención y luego en el plebiscito de salida una Constitución que incluyera el derecho a un trato no discriminatorio y la garantía de esos derechos a las vejeces, a las distintas vejeces. ¿Cómo se traduciría eso, ves tú, en políticas públicas? Tú das un ejemplo muy bueno, Lucía, de esto de esta como que no se dejaba mover la movilidad restringida de las personas mayores. Eso es un ejemplo evidente de políticas públicas viejistas, ¿cierto? Y si es que nuestra norma, iniciativa popular de norma, contásemos como las 15.000 firmas, eso se traduciría finalmente en un cambio cultural. Porque lo queramos o no, la nueva Constitución va a dar un marco legal a cómo todo debe comportarse, ¿no? Y eso también se va a reflejar en la sociedad. Este cambio cultural, de paradigma biomédico, asistencialista que se tiene hacia las personas mayores. Pero estoy pensando, entonces, Misca, por esperamos ejemplo, de alguna forma. pero políticas públicas Sí. concretas. Por ejemplo, uno de los problemas principales en nuestro país es el tema de las pensiones, que también involucra especialmente a la población adulta, la población más grande, que no sé cómo llamarla porque además me gustaría que tú nos enseñaras también, lo típico que en los medios de comunicación se escucha nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, y eso genera cierta crítica. En Argentina le dicen personas grandes, por ejemplo. No sé si nos puedes ayudar también con ese dato, pero el tema de las pensiones, que está solamente asociado hasta ahora a la dificultad de acceder a un dinero que te garantice que tú puedes pagar los costos de tu vida, que hay una generación que te ayuda después de que tú ayudaste al país a crecer. Básicamente tiene algo que ver con eso, ¿no es cierto? ¿De qué otras maneras nosotros podríamos ver esta etapa con políticas públicas como la seguridad social, como las pensiones y otras que acompañaran en ese momento de la vida y que hoy no se consideran porque se invisibiliza la discusión en torno a las vejeces? Claro, como bien dices tú, finalmente cuando se piensa en las vejeces se piensa en pensiones y en salud, y que sin duda son temáticas importantes cuando hablamos de personas mayores. Y en ese sentido nuestra norma intenta un abordaje un poco más integral, abrir estas temáticas, ¿cierto? Y podemos dar un ejemplo de la educación. Que la educación esté también garantizada para las personas mayores, en específico, por ejemplo, educación sexual. Se sabe finalmente que las generaciones de hoy de personas mayores, mujeres y hombres, no han recibido este tipo de educación. Para ellas y ellos es muy tabú y por lo mismo los últimos años ha subido las tasas de VIH, de contagio de VIH, sobre todo en las mujeres. Por lo tanto, una educación sexual integral para personas mayores es un derecho que pudiese verse reflejado con esta norma popular, iniciativa popular de norma. Sí, conversamos con Lucía ayer sobre bueno, todas las iniciativas populares de norma, pero hay muchas normas que tal vez vayan y apunten a lo mismo, que es la defensa de los derechos de la persona, el respeto, la igualdad, el mejor acceso a, qué sé yo, a salud, a vivienda. ¿Por qué ir especificando en cada uno de los tramos y no hacer ¿por qué tiene que ser específico, crees tú? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo concreto. Ayer estábamos hablando de la vida libre de violencia con la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, que es una de las organizaciones que impulsa esa normativa, y era el derecho a una vida libre de violencia para mujeres, disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes. Y excluye a los hombres. Alguien podría preguntarse, ¿pero por qué todos tienen en la Constitución el derecho a vivir una vida libre de violencia, pero se excluye a un grupo de la población? En este caso, también la perspectiva está puesta sobre un grupo de la población en particular. ¿Y qué pasa con el resto de la población? Claro, hay que entender que al menos, bueno, todos estos grupos han sido históricamente vulnerados, específicamente por el Estado de Chile. En el caso específico de las personas mayores, tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un tratado internacional
en el cual Chile es un Estado miembro. Sin embargo, en la práctica esto no funciona como tal, queda solamente en el papel. Entonces, al ser las personas mayores un grupo históricamente vulnerado, pensamos que debe ponerse especial cuidado y protección y sobre todo la garantía del Estado de los derechos humanos de esta población. Claro, hay de las teorías constitucionales, por ejemplo, que hablan de la mirada liberal respecto de incluir a todos o a todas bajo una mirada aparentemente neutral, pero que finalmente no termina siendo neutral porque la estructura y la cultura de una sociedad bajo un principio neutral termina efectivamente afectando a grupos específicos. Tiene que ver un poco con eso. Sí, pues muy bien, pues Agnieszka Bosanic, ella es presidenta de la Fundación de Gero Activismo, conversando con nosotros sobre esta iniciativa de ley. ¿Cuánto les falta para llegar, para que puedan entrar en discusión ahí a la convención? Lamentablemente nos faltan muchas firmas, estamos rozando recién voy a decirlo, las 800 firmas. Y creemos de alguna forma que porque el proceso de firma también ha sido viejista, lamentablemente. Es verdad, por la hay brecha que destacar digital. que las personas, Sí, pues. que las personas mayores, solamente el 54% de ellas puede usar Internet o tiene acceso a este recurso. Por lo tanto, de todas las iniciativas que velan por Agnieszka Bosanic, se nos pegó ahí la entrevista, pero dar cuenta, 64262. 64.262 en la iniciativa, un reconocimiento constitucional de las personas mayores para el trato no discriminatorio y garantía de sus derechos. Y recuerden que en iniciativas.chileconvención.cl está la información. Tiene razón Agnieszka respecto de cuáles son las iniciativas que más apoyo han logrado. Son aquellas que están articuladas en red de partida, como el tema de la marihuana, como el tema del... O sea, lo que tiene que ver con ese movimiento o con el movimiento feminista. Pero efectivamente la participación no ha sido fácil y no es fácil para las personas mayores por la brecha digital que existe, efectivamente. Y a propósito de la educación, ese es uno de los temas. Agnieszka, muchas gracias por estar con nosotros y poder ayudarte a difundir esta iniciativa popular de Norma. La invitación es a seguir a la Fundación Gero Activismo. Cuéntanos cuáles son las redes sociales para poder seguirla u otra manera en la que se pueda contactar con la Fundación. Sí, estamos en todas las plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube. También tenemos alojados varios recursos gratuitos y nuestra página web www.geroactivismo.com, en donde nos pueden contactar de manera directa. Ya pues, Super. Muchas gracias Agnieszka, un abrazo, que estés muy bien. Agnieszka Bosanic, presidenta de la Fundación Gero Activismo, que presentó esta propuesta por un trato no discriminatorio y garantía de los derechos de las personas mayores. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.